temas migratorios, sobre todo México, Estados Unidos, y coordino el Centro de Investigaciones México, Estados Unidos. Tengo más o menos una experiencia de 10 años trabajando en el tema de la migración y nos sigue preocupando por qué la gente se va a Estados Unidos. Bien, muchas gracias, doctor Casimiro Leco. La primera pregunta sería, ¿por qué causas se están desplazando los distintos grupos poblacionales? Hay diferentes razones y causas por qué la gente sale de sus comunidades, de sus pueblos para buscar otro tipo de expectativas, otro tipo de condición de vida en un lugar distinto al suyo. Esta movilidad poblacional, pues históricamente tiene varios antecedentes, dependiendo de qué sociedad se trate y dependiendo de qué época estemos hablando. Sin embargo, las razones, en este caso de los mexicanos a Estados Unidos, pues obedecen más bien a razones económicas. Y también encontramos últimamente razones políticas, de inseguridad. En otras partes del mundo encontramos una serie de aspectos asociados a fenómenos naturales, a conflictos por las guerras en el Medio Oriente y sobre todo la densidad poblacional. En el caso de los mexicanos de Estados Unidos, que básicamente va por razones económicas, nosotros encontramos una serie de elementos interesantes porque ya no solamente es la cuestión económica lo que está moviendo hoy en día que se vayan de sus comunidades a Estados Unidos. Obedece más bien a un patrón cultural, a una cuestión de cómo se ha ido asociando e interiorizando la idea de migrar, la idea de ir al norte, que está asociada a una serie de elementos simbólicos, culturales, el reencuentro con la familia, pero se siguen yendo. Yo soy de los que piensa que la migración no va a frenar, no va a parar. Hemos incursionado en una nueva modalidad de la migración, sin embargo, todo eso pues sigue habiendo una dinámica poblacional constante, ¿no? Por otras razones, quizás la migración se empieza a sofisticar, empiezan a buscar nuevas rutas, empiezan a buscar nuevas formas de acceder al país vecino. Puede ser a través ya de vuelos comerciales llegando a la frontera, por todo esto de las redes que se ha ido tejiendo. Sin embargo, la migración está presente, ya no en la misma cantidad como antes, pero sigue estando presente. ¿Por qué, a pesar de que se han implementado muchos programas, no se ha detonado el desarrollo en las comunidades expulsoras o de origen de los migrantes? Tiene que ver con una serie de razones por qué no han logrado cuajar y articular una serie de ideas, y tiene que ver también con cuestiones políticas, no diferencias. En el caso de Michoacán, pues tenemos federaciones, organizaciones, estamos hablando más o menos de unas 33, y es natural, ¿no?, que haya toda una disputa también por cómo lograr acceder a estos campos. Sin embargo, yo creo que tiene que haber un proyecto congruente en donde los migrantes tengan que hacer una serie de aportaciones, no solamente de dinero, sino también de ideas, en donde vayan articulando proyectos conjuntos, más allá de diferencias políticas, más allá de ideologías, más allá de parentescos, más allá de ciertos grupos identificados. Yo creo que se tiene que trabajar de manera mucho más articulada y en donde vayan sacando proyectos en conjunto. Creo que Michoacán es uno de los estados que sí ha logrado tener mayor éxito, pero si lográramos tener un proyecto mucho más en común, yo creo que eso también ayudaría mucho a sacar adelante los trabajos. Y yo creo que también se tiene que sensibilizar en una parte importante la cuestión de la migración, es decir, no solamente es aportar, no solamente es con qué los apoyamos, sino también tiene que haber una cultura integral de la migración, en donde haya una sensibilidad cada vez mayor y donde el tema se retome como tal. Y yo creo que eso es parte de lo que se tiene que ir trabajando. ¿Por qué muchos de estos programas han quedado
digamos, a medias. Yo creo que sí hemos avanzado bastante, pero hace falta todavía avanzar más, porque el fenómeno de la migración es tan dinámico, es tan diverso y empieza también a rebasar un poco las expectativas. Y yo creo que puede ser un proyecto interesante el que haya una conjunción no solamente de las organizaciones, sino también de la parte académica, de la parte de los tomadores de decisiones, de la parte del Congreso, que sí se han hecho esfuerzos interesantes, pero hace falta integrar más en trabajos que sean más integrales, ¿no? Yo creo que yo aplaudo un esfuerzo interesante, en particular de esta administración en el estado de Michoacán, porque precisamente busca esos canales de comunicación y yo creo que ahí es donde se puede lograr. ¿Usted, doctor, considera conveniente que se dé la creación de un organismo público federal que englobe las políticas públicas para los migrantes? Claro que sí, es fundamental, es básico y en estos tiempos es urgente. Definitivamente se tendría que crear un organismo público federal que aglutine, que englobe a todos esos programas que de alguna manera están dispersos por entidades federativas, que algunos a través de la Secretaría, otros a través de dependencias, pero es urgente ya aglutinar y crear las condiciones necesarias para conjuntar a todos esos organismos públicos con la idea de crear una política pública integral que englobe a todos estos organismos. Y que ya pasamos esa época, esa etapa de transición y de experimentación acerca de ver qué está pasando con los migrantes y crear programitas para atender ciertas necesidades específicas. Yo creo que ya llevamos algunos años recorriendo, en algunos estados más que otros, el hecho de estar trabajando con programas de migrantes. Algunos han dado más resultados que otros, pero es definitivamente que se tiene que crear una propuesta, un proyecto conjunto que sea federal, que se atienda, en donde se concentren todos esos programas, ¿no? A nivel federal. Y bueno, toda esa política pública que se ha venido creando, que se ha venido generando y que ha venido discutiéndose, es momento en que tiene que llegar también a aterrizar más en concreto en cada uno de los estados. Perfecto. Y finalmente, doctor, ¿cuál cree que serían los esquemas que se deben utilizar para potenciar el desarrollo local y las inversiones productivas en las comunidades de origen de los migrantes? Yo considero que también tomarnos en cuenta todas estas comunidades migrantes que viven y radican en los Estados Unidos. Yo creo que Michoacán también ha sido pionero en esta iniciativa de vincular las comunidades migrantes con su estado a través de los programas 3x1, de diferentes proyectos productivos, en donde estén esos apoyos de los migrantes vinculados a proyectos comunitarios, atender ciertas necesidades específicas de las comunidades. Pero yo creo que este patrón se tiene que reproducir en los demás estados, en toda la República. Michoacán de alguna manera está haciendo su parte, sin embargo yo creo que es momento en que también esta experiencia se tiene que transmitir para otras entidades federativas y en donde una manera de potencializar el desarrollo económico pues es empezar a integrarlos, a tomarlos en cuenta, a considerarlos dentro de los programas de migración, de los programas federales, de las políticas públicas, pues cómo llegar a tener un impacto más en el desarrollo local y regional. Yo creo que allí es donde se debe de atender toda esta necesidad de proyectos económicos, ¿no? Y podemos poner una serie de ejemplos, pueden ser desde proyectos locales, como aprovechar los recursos naturales de cada una de las localidades, aprovechar las cuestiones ganaderas, dependiendo de las características de cada una de las regiones, se puede potencializar. Y yo creo que los migrantes ahí están, los migrantes también están alzando la voz y diciendo, pues tómenos en cuenta, pero también integrándolos dentro de un esquema mucho más
que sea viable, que ellos también tengan esa confianza en donde pueda haber una articulación y se pueda dar una serie de desarrollo. Muchísimas gracias. Bueno, doctor, ¿y algo más que quisiese agregar a este conjunto de propuestas por parte de Comofam? En primer lugar, yo creo que tiene que haber un mayor fomento al voto de los paisanos en el exterior, ¿no? También ha dado mucho de qué hablar en los últimos años, pero son mexicanos, no solamente porque son paisanos, sino porque también tienen derechos, también tienen obligaciones, y yo creo que esto es algo que se le tiene que dar continuidad. Es cierto, no ha sido los resultados que hemos querido, no ha dado todo eso que se busca, pero esto solamente el tiempo lo dirá, ¿no? En donde es cada vez acercarse, sensibilizar, fomentar una mayor cultura de los mexicanos en el exterior para que se incorporen a este tipo de iniciativas. Otra es también el de fomentar los proyectos productivos, ¿no? Y darle continuidad a estos programas que ya existen. En el caso de Michoacán yo los veo que han dado bastantes resultados, programa 3x1. Yo creo que también se puede reproducir este patrón en otras entidades y que puede sí generar una serie de aspectos interesantes que pueden potencializar y tornar el desarrollo en las diferentes comunidades. Otro de los aspectos que es urgente atender y que a mí en lo particular como académico y que estoy enfocando mis investigaciones en ese rubro es el aspecto de la educación. Tan solo en Michoacán el año pasado teníamos más de 2,000 solicitudes de padres de familia repatriados de Estados Unidos a Michoacán solicitando el ingreso a alguna de las escuelas públicas en el estado. Y llegaron en diferentes momentos. Entonces eso te habla de que hay un cambio en la dinámica poblacional y que es urgente atender este tipo de cuestiones de la educación, porque son niños que finalmente también requieren programas especiales, porque vienen un poco desconectados con el sistema político mexicano en cuestión de educación, más bien están familiarizados con el sistema norteamericano. Y es cuestión de trabajar incluso desde las bases. En Michoacán sí tenemos un programa interesante, PROVEN. Sin embargo, el fenómeno de la migración nos está rebasando. Yo creo que sí hay que trabajar más en eso. Yo considero finalmente que también tiene que haber una capacitación continua del personal que se encuentra en las diferentes áreas que trabajan con comunidades migrantes. No porque no conozcan, sino porque los patrones de la migración así son, están cambiando continuamente y yo creo que es el momento de empezar también a entender más allá de lo que tenemos el fenómeno complejo de la migración internacional, porque está aunada a una serie de aspectos económicos, políticos, sociales, demográficos, culturales, lingüísticos, etcétera, en donde se presenta una serie de problemáticas. Finalmente, yo aplaudo en lo particular la iniciativa que ha tomado el presidente que vendrá, en donde plantea articular todas esas instituciones, esas políticas públicas, esos organismos, esos proyectos que tienen que ver con las comunidades migrantes para que se consolide en una institución federal, y creo que es lo que nos hace falta en México. Yo creo que México también puede ser punta de lanza en ese sentido, porque hay países que obviamente lo tienen, pero México también da esa oportunidad, porque no solamente estamos hablando aquí de los mexicanos en el exterior, sino también México, la realidad es que ya tenemos mucha inmigración de extranjeros viviendo y radicando en los Estados, en México. En el caso particular también tenemos en Michoacán mucha presencia de extranjeros, pero también de migración interna. En esto estamos hablando de comunidades indígenas, mestizas, de otras nacionalidades. Es decir, la movilidad es tan compleja
y que no solamente es considerar a los que se han ido de aquí para allá, están, y qué vamos a hacer con los que están aquí adentro, y eso es una realidad y es urgente entender una serie de situaciones que están presentes hoy en día.